La vez pasada nos habíamos quedado en el teorema de Plancherel. Yo había hecho dos observaciones. Que las voy a recordar ahora. La primera observación es que la integra vamos a poner así, a recordar lo que era el teorema de Plancherel, la igualdad de Plancherel. Es que si U está en L1 y en L2, entonces la norma en L2 de la transformada, recuerden que la transformada se ponía con un gorrito arriba, ¿no? La norma de la transformada, en L2 naturalmente, es igual a la norma de U en L2, ¿no? Y la norma de U en L2 es la raíz cuadrada de la integral sobre Rn de el módulo de U al cuadrado. Recuerden que estamos trabajando con funciones complejas, ¿no? El módulo de U al cuadrado, integral del eje, como la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, estamos en la búsqueda de la prueba de esto. Tengo la impresión que como que no se ve bien, ¿no? No se escucha bien. ¿Escuchan bien? Sí, yo veo. Sí, yo escucho bien. Es como desfasado el video. Vamos a cerrar el video acá. Ah, puede ser, sí. Ahí que debe andar mejor ahí. Entonces, estábamos en la prueba, ¿no? Y habíamos hecho un par de observaciones. La primera era que si tenemos dos funciones, siguiendo un poco literalmente la prueba, en algún momento, acá en esta prueba no, porque no tiene demasiadas escapatorias y está bien, además, digamos, la presentación es buena. En algún momento nos vamos a diverger un poquito con lo que hace ahí la perspectiva que vamos a tomar, ¿no? En comparación a lo que hace el debate. Si tenemos dos funciones en L1, entonces la integral de la transformada de V por W es igual, voy a ahorrarme los RN y los de X, porque siempre el dominio de integración es Rn y siempre la medida es la medida de B, así que me lo voy a ahorrar. Esto es cierto y habíamos comentado que se debía a Fubini, ¿no? ¿Vale? Y lo otro era una identidad interesante, que la habíamos comentado también, era que si definíamos V sub t de x como e a la menos t por la norma de x al cuadrado, entonces la transformada de esta función de x
Sí, es un parámetro acá, ¿no? Sí, es un parámetro. Mayor que 0. Entonces la transformada, que depende de y, es igual a muy cercano al núcleo del calor, que es E a la menos normal y cuadrado sobre 4t sobre 2t a la n sobre 2. Al menos un 2pi a la n sobre 2 en el denominador. Eso es, este es el núcleo de calor. O sea, acá se podría poner un 4pi acá, ¿no? Y acá un 2pi a la n sobre 2. Y esto que está acá es la solución fundamental de la ecuación de calor, o sea, el núcleo de calor. Cuando t va a 0, esta v sub t va a 1 y esta va a la delta. Habíamos hecho algunos comentarios relativos a eso. ¿No? Bueno. Ok. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Tienen que hacer una integral compleja. Aquí. Esto que está acá es 1 sobre 2pi a la n sobre 2, la integral de e a la menos i x y por v e a la menos t x cuadrado de x. Tiene que hacer dos cosas para calcular esta integral. Lo primero es que esta integral se factoriza en integrales sobre cada una de las n coordenadas. Y por lo tanto, al final del día es un producto de integrales unidimensionales. ¿No? Cuando después uno las pone juntas, las multiplica todas, obtiene esto, ¿no? Esta expresión que está acá. Entonces la integral unidimensional se hace simplemente trabajando con integrales complejas. Eso no es difícil. En todo caso, por ahí, me lo preguntan, no sé, por ahí lo pongo en práctico, no sé. Si quieren, esto acá es el Rn, ¿no? Y esto lo pone como la productoria de j igual 1 hasta n, la integral nr de a la menos i x j y j menos t x j cuadrado, ¿no? De x. Y entonces cada una de estas la puede calcular fácil sin problemas. Usando el complejo.
Bueno, entonces vamos a ver cómo usamos estas dos observaciones para continuar con la prueba. Si les molesta mucho el puntito ese, me avisa. El foco es. Bueno, a ver. Bueno, arrancamos con esta U, ¿no? Recuerden que esta U está en L1, intersección L2, es decir, una función de L1 y de L2. Y definimos V de X como el conjugado de U en menos X. Es una función también en L1 y en L2. Y definimos una nueva función, siempre siguiendo cercanamente a Evans, que es la convolución de U con V. Es decir, que esto es la integral de esto es una función de X, así que esta es la integral de U de Y por el conjugado de U en Y menos X. La integral es, por acá, X por Z acá, para no esperar. La integral siempre es una red. La barra es el conjugado, ¿no? Barra conjugado, sí. Entonces conjugado. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es que esta función, nota W de X es continua. Te lo voy a explicar ahora en un segundo. Y está en L1. Vamos por partes. ¿No? Lo primero, asumamos que
Asumamos que es continua. ¿No? Entonces, ¿no? Esto, cuando pongo acá un cierto valor de X, esta realmente es una función. Voy a obtener el valor no estoy diciendo mal, estoy explicando mal. Dejémoslo ahí. W de 0 W en 0 es, pongo acá 0, y es la integral del Rn. Y acá me queda U de z por el conjugado de z, es decir, la norma o el valor absoluto, o el módulo de U al cuadrado de z, que es la norma de U en L2 al cuadrado. O sea que W de 0 es la norma de U en L2 al cuadrado. Todavía no dije por qué están en el C0 y en el L1. Te lo voy a decir. Y otra cosa que también voy a tener que explicar es qué pasa con la transformada de W. ¿Qué pasa con la transformada de W? Bueno, la transformada de W en Y es igual, es un cálculo que no es difícil, 2pi a la n sobre 2 por la transformada de U en Y por la transformada de V en Y. Es decir, que si yo tengo, esto es una cosa general, si tomo la convolución de dos funciones en L1, el resultado continuo está en L1, y además la convolución es, al menos este factor, que es una constante, es el producto de la transformada Fourier, es el producto de la convolución, es el producto de la transformada Fourier, punto a punto. Vamos a ver quién es dejémoslo esto lo tengo que probar, esto lo tengo que comentar por lo menos. Vamos a ver quién es la transformada de V. Eso, ¿no? Ahora, puedo poner el valor absoluto por encima, ¿no? de toda esta función.
Elevado absoluto no es conjugado. Te puedo poner a esto como, poner así como E a la I, X, Y conjugado. ¿Ah? El producto conjugado es el conjugado del producto. Así que el conjugado lo puedo sacar todo para afuera. Y me queda igual a 1 sobre 2 pi a la n sobre 2. El conjugado de E a la I, X, Y. Acá me queda con U de menos X de X integral en la red. ¿No? Pero si hago un cambio de variable menos X igual Z, ¿no? La medida de vez no cambia, pero acá me cambia el signo, el X va a menos Z. En definitiva, cuando hago ese cambio de variable, esto me da el conjugado de la transformada de U en Y. ¿Ah? O sea que en definitiva, cuando pongo ese cálculo aquí, esto me va a quedar igual a 2pi a la n sobre 2 por la norma del transformado de U al cuadrado, o el módulo del transformado de U al cuadrado, elevado en Y. Y ahora digo, no lo vimos, pero la conclusión te sigue del teorema de inversión ahora. O de la fórmula de inversión, si querés. ¿Cómo? O sea, que el que es una isometría, o que las normas van a ser iguales, te queda el teorema de inversión ahora, ¿no? Porque te quedó que W en 0 es la norma y W en 0 es la integral de esa que calculaste ahí con E a la I 0, digamos. Que la haces con el núcleo ¿no? Ahora, no. Sí, sí. Y la transformada la antitransformada, ya vamos a escribir la fórmula de inversión en un minuto. Bueno, ¿está? Tenemos esto. Ok. Vamos a ver un poquito las cosas que nos quedan pendientes. Todavía no sabemos cómo usar esto, pero en un segundo lo vamos a hacer. Vamos a aplicar esto, pero vamos un poquito a ver las cosas que nos quedaron pendientes. La continuidad de W y que está en el EU.
Bueno, la continuidad de W. Es decir, que cuando yo varía un poquito de X, esto varía un poquito, esencialmente. Ahí para eso tienen que usar que la función U está en L2. ¿No? Cuando yo muevo X, es decir, traslado esto, esta función, eso es una transformación continua en L2. Se lo pueden probar de varias maneras. Es una transformación continua si estas funciones son diferenciables, o las diferenciales aproximan las funciones en L2. Cuando muevo esto, la transformación U de Z menos X, U de Z menos X más epsilon. Esto es una transformación continua en L2. Entonces, cuando escriben W de X menos W de X más epsilon, o W de X más epsilon menos W de X, en norma lo pueden acotar por Cauchy-Schwarz como la norma de U en L2 al cuadrado por la norma de U de Z menos X menos U de Z menos X más epsilon. Pero eso cuando epsilon va a 0 tiende a 0. Entonces, les queda la continuidad de esta función. Eso es muy básico. No lo voy a escribir. Lo dije, se queda en el video, no sé, creo que Paula está grabando, sigue grabando. En todo caso es bastante inmediato, ¿no? Esto es una transformación continua en el transformación continua en el con lo que está en L1 es simplemente Fubini. Toman acá el valor absoluto. Esto es menor o igual que la integral de los valores absolutos aquí. Y después integran en X. Cuando integran en X, vamos a poner la integral en X primero. Ya queda la norma de U en L1, la sacan para afuera, después le vuelve a quedar la norma de U en L1, y es menor o igual entonces que la norma de U en L1 al cuadrado. La norma de esto en L1 es menor o igual que la norma de U en L1 al cuadrado. ¿Ah? Tampoco lo voy a escribir. Una pregunta, Martín. Sí. La mapa que pusiste ahí que era continuo, L2, L2, el que vos no necesitas, en realidad no sería el mapa que va de Rn a la función trasladada, o sea que yo tengo un vector de Rn y vos me volvés la función trasladada. Eso es lo que acá la variable es epsilon. Ahí va, bien. Está, bien entendido. Es un mapa de Rn en L2. Cuando muevo un poquito, eso es un mapa continuo. Es decir, cuando muevo esto con epsilon. Sí, lógico. Acá el mapa es diferente.
Bueno, esto del C0 y L1 son cosas más o menos técnicas, ¿no? sin demasiada complejidad. El otro que queda es la transformada de la convolución, es el producto de las transformadas a menos de este factor acá. Eso lo vamos a ver en un minuto, porque hay un teorema 2 también, el teorema, que yo quiero hacer algunas presiones sobre ese teorema 2, pero no sobre una parte de ese teorema 2, es justamente esa propiedad de la transformada de la convolución. Eso no tiene complejidad, lo vamos a hacer en un segundo. Dentro de las operaciones que hay que hacer no hay ninguna que requiera una especificación especial. Así que esto lo vamos a ver en un segundo. ¿Vale? Estamos en condiciones entonces de hacer algo con esta función, con estas dos observaciones, ¿no? Con tres en realidad. Esta y la propiedad de este día. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, después sacar una foto. Sacar una foto. Acá se podía trabajamos con U en L1, intersección L2, podríamos haber trabajado a todos los efectos con funciones de soporte compacto. También son densas, diferenciales de soporte compacto, también son densas en L2. Todo esto era a raíz de probar la Plancherel, ¿no? Plancherel, un poquito más general. A ver si te entendí, o sea, vos podés trabajar en vez de con cualquier denso que te convenga, digamos. Con cualquier denso que te convenga. Acá se trabaja con el L1 y intersección L2, que es un conjunto grande, ¿no? Si trabajamos en infinitos es un poquito más reducido, bastante más. Y Schwarz más todavía ahí. Bueno. Y Schwarz, sí, Schwarz menos que el soporte compacto, pero está ahí. Hoy es el 10 del 06. Y vamos a sacar la foto. Bueno, ahí fue la foto. Entonces, ahora voy a borrar. Lo importante de esta clase no está en esto que estamos haciendo ahora. Va a venir en un segundo. Bueno, a ver, para que quiero borrar o no quiero borrar todo. Esto me va a servir. Vamos a borrar aquí. La cosa que me aclaró Alejandro por email, Alejandro de esta clase, Alejandro Velati, que había quedado pendiente pendiente, no, yo dije que no me acordaba de la propiedad. Si una función está en L1, la transformada de Fourier decae en infinito. Es una función continua y decae en infinito. Es un lema que se llama el lema de Riemann-Lebesgue, que Alejandro me recordó por email, ¿no? Y de hecho la prueba no es complicada, ¿no?
Ni la continuidad ni el decaimiento. No, acá no estamos usando nada de eso, ¿no? Por si acaso. Hoy está mejor el pizarrón. Puedo borrar sin problema. Bueno, a ver cómo usamos todo lo que sabemos. A ver. Ahora, ¿no? Capaz que podés escribir W en cero como la convolución contra el núcleo de calor. Así metemos núcleo de calor. O sea, está mal dicho lo que dije, ¿no? Que W en cero es el límite de convolucionar contra el núcleo de calor. Que es parecido a la transformada de Fourier ya, pero... Exactamente. Vamos a usar eso, pero no lo vamos a poner directo, lo deducimos, no hacemos al revés, nos ponemos el doble cero y eso. Arrancamos aquí, ¿no? Entonces usamos 1 con V sub T y W. Con V igual a V sub T y W el definido, ¿no? ¿Ah? El definido, ¿dónde? Acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? A ver. La integral de la transformada de W en X por E a la menos T norma de X cuadrado de X. Esta integral. Esta integral no tiene ningún problema. Esta función está de 1 y esta decae exponencialmente, así que cero drama. Esto es la integral en Rn. Esto es igual a la integral en Rn. Y aquí me queda W de X por la transformada de V sub T, que es justamente, acá hay le voy a poner este factor, lo pongo afuera. Los pi a la n sobre lo pongo afuera, que viene aquí, y aquí. Y acá me queda justamente el núcleo de calor, que era lo que se refería Alejandro.
Bueno. Ahora, digamos, esto es una fórmula general. Capaz que la esencia de la prueba está en esta fórmula, ¿no? La validez de cómo se construye, como se ve, se usa 1, se usa esta transformada de V, y lo que vamos a hacer es recordar lo que era este W, ¿no? W en 0. Esto cuando t tiende a 0, tiende a la delta, ¿no? Esto es cuando t tiende a 0. ¿Eh? Entonces esta integral, cuando t tiende a 0, tiende a W en 0, que es la norma de u al cuadrado. Eso porque lo habíamos inspeccionado. Y ahora de este lado, ¿qué tenemos? A ver. Esto que está acá, hay un 2pi a la n sobre 2 por el módulo de la transformada de u al cuadrado de x por e a la menos t x cuadrado de x. Esta función, módulo de la transformada de u al cuadrado de x, está en L1. Eso lo habíamos comentado también. Ahora, esta función, e a la menos t módulo de x al cuadrado, o norma de x al cuadrado, cuando t tiende a 0, crece hacia la función 1, monotónicamente. Entonces, función en L1 por una función continua que descansa exponencialmente, pero una familia de funciones, pero que crece monotónicamente a 1, ahí puedo usar recurrencia dominada, o Poitou, o un montón de otras cosas. El límite al final, puedo reemplazar esto por 1, y me va a quedar justamente la integral del módulo de la transformada de u al cuadrado. Dicho de otra manera, esto converge a la norma de la transformada de u en L2 cuando t tiende a 0. Esto tiende a 1. Puntualmente. Y además, de manera creciente. Ahí no hay secretos en esto, ¿no? ¿Ok? Como resultado, cuando se toma el límite de esta expresión, cuando t tiende a 0, de un lado me queda un 2pi a la n sobre 2, la norma transformada de u en L2 al cuadrado, y del otro lado, del lado derecho, me queda un 2pi a la n sobre 2, la norma de u en L2 al cuadrado. O sea que el resultado de tomar el límite cuando t tiende a 0 es justamente la fórmula de Plancher. ¿No? No sé si me quedó algo por probar. Acá terminaría la prueba. Creo que no me quedó nada por comentar. Esta es la fórmula fundamental, ¿no? O sea, esta es la... Si quieren acordarse de la prueba, acuérdense arranquen de acá y vean qué se necesita para deducirla. Y después, a partir de allí, qué se necesita para probar Plancher, que es tomar el límite. Una manera de recordar la prueba. El centro de la prueba, el baricentro de la prueba está acá. Se necesita una justificación de esta prueba y después una justificación del límite. Ahí está el baricentro. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿para qué nos servía Plancherel? Eso fue lo comentamos la vez pasada, era para definir la transformada de Fourier en L2, porque esta fórmula la acabamos de probar siempre y cuando esta U esté en L1, intersección L2. Pero L1, intersección L2 es denso en L2, y como la transformada de Fourier resulta de aquí ser una isometría en ese espacio denso, se extiende por completitud del espacio L2. ¿Está? Ahora viene lo que empieza a ser como más interesante. Vamos a ver una foto. Ahí fue la foto. Voy a borrar, no sé si puedo, si no puedo me pegan el grito. Arranco por arriba, que ya eso seguramente es apropiado. Algunas propiedades, ¿no?, de la transformada de Fourier. Hay una que es particularmente interesante, porque con ella es que se resuelven los problemas de EDP algebraicamente. Lo que pasa es que tienes unas sutilezas que van bien al centro de las sutilezas técnicas, y mucho más que eso, en realidad son conceptuales, de EDP. Entonces, lo primero es que la integral en Rn de U por V conjugado de X es la integral, es decir, el producto interno de U con V es el producto interno de la transformada de U con el conjugado de la transformada de U. Esto es el producto interno de U con V, y este es el producto interno de la transformada de U con la transformada de U. Y acá el producto interno naturalmente es N2. ¿Ah?
Bueno, ya sabemos que si ponemos aquí, en vez de V ponemos U, esto es Plancherel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en general, a partir de Plancherel, obtener esto para productos internos generales, es lo que se llama polarización. ¿Tá? Se usa Plancherel para U más V, y se obtiene una ecuación, después se usa el Plancherel más de U más I por V, estamos en el caso complejo, si no, no es necesario eso. Se obtiene una ecuación, sumándolas se obtiene esto. Entonces, esto es polarización, y es una cosa algebraica de álgebra lineal que no vamos a comentar. Es álgebra lineal. ¿No? Acá hay que poner bien los dominios, ¿no? Acá está U y V están en L2. Bueno, lo segundo, estoy siguiendo el orden de... El orden de Levans es que sí, la derivada de U con respecto al multiíndice alfa, sí, alfa. Recuerden lo que era esto, ¿no? Alfa es un multiíndice. Que si esta n de 2, acá es donde la cosa empieza a estar de errar. ¿No? Entonces, la transformada de esa derivada es igual a I por Y a la alfa por la transformada de U en Y. Es decir, que la transformada de derivada se ven como la transformada de la función por ciertos productos de la coordenada. El producto de la coordenada se obtiene elevando las coordenadas a la alfa. Recuerden que esto que está acá es I a la módulo de alfa por Y1 al alfa 1, Y2 al alfa 2, Yn al alfa n. Estos multiíndices son todos naturales y mayores o iguales que 0. Naturales. El efecto de derivar se ve en el espacio Fourier como una multiplicación de la coordenada. Esta es la clave para resolver justamente EDP. Bueno. Yo estuve como un rato, como una hora y pico, pensando qué decir sobre esto.
am, todavía me quedo pensando, ¿no? O sea, que no hice bien el trabajo. Acá, fíjense que en esta aseveración implica que todas las derivadas de orden que son necesarias para calcular esto, pero de orden menor que el módulo de alfa, o sea, que el módulo del multiíndice, todas ellas tienen que ser calculables, ¿no? Si no, no podía haber llegado hasta el orden, hasta una derivada de orden alfa. Tenía que haber por calculado. Y cuando llego a la derivada de orden alfa, esa derivada yo la puedo calcular en casi todo punto, y esa función resultante está en L2. Eso es lo que está diciendo así. Como me resultó demasiado complicado, y además, no es así como se define ese espacio de Sobol, Vamos a sacarle esto. Me gustó esto. Vamos a sacarle esto y vamos a poner algo más fácil, que es que esto está en C0, intersección ¿sabes qué? Vamos a ponerle C0 intersección a L2. Y que todas estas derivadas yo las puedo calcular hasta este orden. ¿Por qué me molesta un poco? Ahora voy a intentar decir qué me molesta acá. A ver, yo quiero. Esta transformación de derivar, de alguna forma tiene que ser invertible, ¿no? Entonces, si yo puedo derivar hasta el orden de alfa, que está en L2 el resultado, la transformada de esto va a ser esto. Pero ahora veamos esto en el otro sentido. ¿No? Pongamos que tengo una función U, cuya transformada satisface que esto está en L2. ¿Puedo decir que la función original es derivable y la derivada es la transformada de esto? Eso es una pregunta re delicada, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente. Cuando uno trabaja con transformada de Fourier, siempre trabaja en este espacio. Y después cuando vuelve para atrás, dice, bueno, pero yo cuando vuelvo para atrás, ¿puedo calcular las derivadas o no puedo calcular las derivadas? Y la pregunta no es tan fácil, ¿no? La respuesta no es fácil. La forma de ver esto es cuando se llama los espacios de Sobol. ¿Ah? Es decir, que si uno tiene que esto está, que la función U está en L2 y que esto está en L2, este producto está en L2, esta función U está en el espacio de Sobolev adecuado y tiene derivadas débiles, no derivadas fuertes, es decir, la derivada como tal, como el límite creciente incremental, no es tan claro cómo la voy a poder calcular y en qué puntos, pero tiene derivadas débiles hasta todos los órdenes, incluido el orden alfa de esta derivada. ¿Se entiende? O sea, yo voy a trabajar con transformadas de Fourier y acá todo bárbaro, pero cuando vuelvo a estudiar la ecuación diferencial en consideración, tiene una ecuación fuerte,
me voy a hacer la pregunta de que si yo realmente a la función u la puedo derivar y si se va a satisfacer la ecuación en cuestión fuertemente. A ver, antes de seguir con las otras dos propiedades, hagamos interludiar, nos vamos al futuro y vamos a intentar, pensamos, aplicar esto en el siguiente problema, para ver si logramos entender o si logro explicarme más bien la sutileza que está involucrada aquí. Pongamos que quiero resolver este problema. Bueno, acá siempre estoy trabajando en Rn, ¿no? O sea, U va de Rn en R. Acá tengo varias posibilidades. Asumir que esta, por ejemplo, es continua. Continua en L2. O simplemente en L2. Acá vamos a poner así. Es continua. Continua en L2. O en L2. Es más, para no complicarnos continua en L2, vamos a poner continua de soporte compacto. Con el C acá quiere decir soporte compacto. O en L2. Vamos a pensar esas dos opciones. Continua en L2, continua de soporte compacto o en L2. Y quiero buscar una solución, en el primer caso quiero buscar una solución fuerte, es decir, una solución que sea C2, y que cuando la pongo aquí y evalúo punto a punto, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Es una solución fuerte. Tal cual habíamos trabajado en la ecuación de Laplace con fuente. Tiene este término que está acá. Esta suma aquí, el más U, tiene ciertas ventajas técnicas para no entrar en complicación. Esta ecuación es una ecuación natural, pero este más U me simplifica, no está porque sí. Se podría pensar así también, pero el análisis es un poco más complicado. Entonces, si yo busco para el primer caso una solución que sea C2, ¿no? Cuando lo que hago es hago la transformada de Fourier y miro cómo resolver esta misma ecuación en el espacio de Fourier y después vuelvo por atrás. ¿No? Entonces, vamos a ver en este caso, tomo la transformada de Fourier de esto y me quedaría módulo de y cuadrado, transformada de U, vamos a poner así, más 1 por transformada de U, igual transformada de F. Entonces acá deduzco inmediatamente, sin tener que hacer nada, que U es la transformada de F sobre 1 más la norma de y cuadrado. A ver, lo que hice aquí es trabajar formalmente asumiendo que la solución está en L2, es C2 y está en L2, y puedo tomar la transformada. Pero no solo eso, no solo que la función es C2 y está en L2, sus derivadas hasta orden 2 tienen que estar en L2
para poder aplicar esta propiedad y deducir esto. Entonces yo asumí que mi solución tiene esas propiedades, no importa, operé formalmente, obtengo una expresión, y después tendría que analizar esta expresión, hacerla antitransformada y ver que efectivamente la antitransformada es C2 y todas sus derivadas están en L2. Eso sucede en este caso. Martín, ¿por qué no te queda un menos ahí? ¿Cómo? Cuando haces el... Sí, el menos el módulo al cuadrado de ahí. Ahí va. ¿No? Porque cuando haces la transformada del laplaciano, te queda I cuadrado, es menos 1. O sea, I de complejo. Sí, acá es menos. Correcto. Ahora. Entonces, en este caso, la cuestión es así. Yo opero formalmente asumiendo de que puedo hacer estas operaciones, obtengo una expresión, después analizo esta expresión y efectivamente veo que la U que obtuve tiene todas las propiedades suficientes como para haber operado de esta manera y es la solución fuerte. Es decir, cuando la pongo acá punto a punto va a valer esto. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa cuando F está en L2? Yo opero igual, obtengo una expresión, ¿no? Esta transformada de U está en L2, podría tomar la antitransformada, pero cuando tomo la antitransformada de esto para descubrir quién es U, ya empiezo a hacer análisis, voy a ver que ya tomar derivadas, probable que tiene derivadas, no es tan fácil, ¿no? Entonces, si bien en este caso esta expresión me sirve y puedo volver para atrás, cuando vuelvo para atrás, la U que obtuve no la voy a poder poner fácilmente acá y calcular esta expresión punto a punto. ¿Se entiende la sutileza? En el primer caso, cuando esta función era C0, soporte compacto, cuando analizo esto, acá voy a poder calcular las derivadas sin ningún problema. Pero cuando F está en L2, obtengo formalmente una solución, pero cuando la quiero analizar y quiero calcular esto fuertemente, es decir, esto como las derivadas punto a punto y ver que la igualdad vale, CTP, se me recontra complica. ¿No? No voy a poder hacerlo, de hecho. ¿No? Entonces, la pregunta clave es que, bueno, yo trabajo con la transformada de Fourier, llego a esta expresión y digo, mi solución es la transformada de esta U. Y alguien me dice, bueno, pero ¿en qué sentido solución? Porque yo vengo acá con esa U y no sé si ni siquiera se puede calcular esto. ¿Me explico? O sea que alguien me va a tener que decir legítimamente, esa U que construiste, ¿en qué sentido satisface esta ecuación? En casi todo punto, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pero, sí. Lo que pasa es, la forma de decirlo es, satisface esta ecuación de, es decir, que cuando contraigo con una función sin infinito, tengo igualdad en ambos lados. El soporte compacto. La respuesta final, sin entrarnos en complicaciones, es cuando uso esta fórmula, cuando la fuente está en L2 y hago la transformada, lo que obtengo es una solución que satisface esta ecuación en sentido débil. ¿Ah? En sentido débil. Eso lo voy a explicar más adelante. ¿Ah? Lo que quiero hacer entender acá es que empiezan a haber sutilezas que no son nada menores. Y ustedes me pueden decir, bueno, no trabaje con funciones en L2. Digo, ¿para qué te vas a complicar la vida? ¿No? El problema, digo, porque podría ser legítimo, digo, sí, puedo poner una función más horrible,
y obtengo alguna solución formal y después no sé en qué sentido la satisface la ecuación. El problema es que este es un espacio natural para esta ecuación. Las funciones en L2, las fuentes en L2 son un espacio natural. Y cuando uno busca soluciones a esta ecuación, incluso con fuente cero, o sea, probar existencia, cuando uno, bueno, en Rn o en un dominio acotado con un problema de Dirichlet apropiado, va a tener que trabajar con estos espacios de Sobol y con estos problemas recurrentemente, porque va a tener que pensar a esto como un problema de minimización. Entonces, si bien esto parece ser poco natural poner fuentes en L2, todo el framework que estamos trabajando aquí, o que empieza a aparecer así incipientemente aquí, se manifiesta cuando uno quiere hacer una teoría de existencia de unicidad, en general, para ecuaciones elípticas. Y tiene que trabajar en espacios donde tiene que decir que satisfacen cierta ecuación en cierto sentido. Esto empieza a aparecer incipientemente aquí, ¿no? No sé si la alcancé a transmitirle algo, capaz que fue demasiado entreverado, ¿no? Ah. Sí, voy a escribir aquí para que quede un poco, por lo menos, tácito. ¿Ah? Entonces, si la fuente está en C0 de soporte compacto, se puede probar analizando estrellas de esta ecuación, que U es efectivamente C2 y verifica, o satisface, esta ecuación fuertemente. Y fuertemente quiere decir punto a punto. Si la función está en L2, ¿no? Ya el problema de en qué sentido se satisface esta ecuación es mucho más delicado y la respuesta es que va a ir apareciendo en discusiones posteriores, se satisface en el sentido débil. Si f está en L2, entonces se puede probar o lo vamos a ir viendo. Que estrella se satisface en un sentido débil. Y el sentido débil ya lo voy a escribir. Pongo dos puntos. Para toda phi C infinito de soporte compacto, la integral de menos el laplaciano de phi por u más phi por u es igual a la integral de phi. En ese sentido. Si yo pongo aquí una phi y opero, integrando por partes como si pudiera operar, obtengo esta expresión. Esta expresión sí tiene sentido. Porque la U va a estar en L2.
Y esta expresión va a valer para toda phi C infinito de soporte compacto. Es en ese sentido que se va a satisfacer esa ecuación. Ese es el sentido de Wick, ¿no? Y además, eso lo vamos a ir discutiendo más adelante, la U va a estar en el espacio de Sobole H2U. Que tiene que ver justamente con esto. A ver, pero yo quiero que, digamos, que en esta clase, lo que quede como moral en esta clase, como algo, un resto, como, es las suspicacias que aparecen en esta fórmula que está acá. Porque, si quieren, hay una cierta incompatibilidad entre la noción de derivada, o hay una cierta incompatibilidad entre tomar derivadas y trabajar con espacios en L2, ¿no? Y esa incompatibilidad se manifiesta en esta fórmula que está acá. Si yo puedo tomar las derivadas y las derivadas son continuas, no hay problema. Vengo acá. Pero si arranco de acá sin saber qué tipo de diferenciabilidad tiene la función U, cuando vuelvo para atrás yo no sé si puedo tomar las derivadas. Y es ahí donde empieza a aparecer la sutileza, ¿no? Entonces, cuando salgo solamente con información aquí, no sé dónde va a estar esto, y si lo voy a poder calcular. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde aparece la raíz del problema, de intentar resolver ecuaciones elípticas a partir de transformadas Fourier. Porque bien, yo trabajo en el espacio de Fourier, pero yo quería soluciones en mi espacio original, que sean soluciones que yo pueda entender, o sea, que pueda calcular realmente derivadas. Y cuando trabajo en el espacio de Fourier todo fenómeno, pero cuando vuelvo para atrás, yo no sé en qué sentido se va a satisfacer esta solución, ¿no? Es todo bárbaro con la transformada de Fourier, pero cuando vuelvo para atrás tengo que hacer, no sé, algo para entender qué es lo que obtuve, porque todo bien, pero yo qué sé. Si esta F es cero, soporte compacto, todo bárbaro. Pero si no, no sé. Y repito, vuelvo a decir lo que dije antes, digamos. Podrían decirme, esta F no la tomes en L2. Bueno, fenómeno, capaz que no la tomo en L2. Pero cuando voy a la teoría general de existencia de soluciones, irremediablemente voy a tener que trabajar con la transformada de Fourier. Aún cuando quiero encontrar soluciones fuertes, es decir, soluciones donde esta ecuación se satisfaga punto a punto, y yo pueda calcular derivadas, aún así voy a tener que irremediablemente trabajar con la transformada de Fourier o con espacios similares, o con nociones similares, ¿no? Y después voy a tener, si quiero construir soluciones fuertes, voy a tener que trabajar estudiando la regularidad de la solución obtenida y probando que efectivamente puedo calcular todas las derivadas y lo que obtuve es una solución fuerte. Entonces yo diría que miren un poquito esto que está acá y reflexionen un poquito sobre eso. ¿Ah? Reflexionen sobre esto que está acá. E intenten darle sentido a todo esto que dije entreveradamente, que no fue muy elocuente, pero que es importante. ¿Ah? Empieza a aparecer el problema de en qué sentido cierta ecuación, cierta función satisface cierta ecuación diferencial. Entonces yo uso un método que me da una especie de solución formal y yo no sé en qué sentido la satisface. El Evans no discute esto que acabo de decir acá. Por eso yo ayer me tuve un ratazo pensando en esto. No lo discute, le pasa totalmente por alto. Dice, tomo una función, una fuente en L2, la solución es esta, y lo que pasa a hacer es, el Evans es encontrar
una representación explícita de la antitransformada de esto en términos del potencial del B. Lo voy a discutir ahora ya estamos llegando al final de la clase, voy a discutir la semana que viene. Fíjense, y ya voy a decir algo, algunas palabras. Si acá tomo la delta, ¿no? Lo que obtendría es la solución fundamental a esta ecuación, ¿no? Con la delta puesta en el origen, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo acá, ¿no? Cuando tomo la antitransformada de esto para Yaru, es la convolución de la fuente con la solución fundamental. Y la solución fundamental es la antitransformada de 1 sobre 1 más y cuadrado. Si no hubiera estado este término aquí, este 1 no estaría, y ahí tengo un problema en 0. Y me complica el análisis. Por eso que se estudia esta ecuación, porque es más fácil, ¿no? La solución fundamental, o la transformada de 1 sobre 1 más norma de y cuadrado, él lo llama el potencial de Besse. Y lo podríamos haber obtenido simplemente buscando soluciones radiales de esta ecuación, de esto igual a 0. Y ver aquella solución radial, ¿no? Que cuando la pongo acá me da la delta de 0. Hay una que no está bien definida en 0, pero cuando la pongo acá me da la delta de 0. Entonces, podríamos haber procedido de igual manera como procedimos con el laplaciano, es decir, con esta ecuación. Buscamos la solución fundamental y tomamos la convolución de f con esa solución. Eso se puede hacer. Lo interesante aquí es que la transformada de Fourier me da una forma de encontrar representaciones de ese potencial de Besse. El potencial de Besse, al contrario de la solución fundamental para el laplaciano, no puede ser puesto en términos de funciones elementales. El potencial de Besse no es explícito, pero tiene ciertas fórmulas, ciertas representaciones que se pueden obtener tomando la antitransformada de 1 sobre 1 más y cuadrado. Eso es lo que hace Evans. Se concentra como en ese aspecto. Y no le importa nada, o sea, dice, bueno, la solución es la antitransformada de esto, y yo qué sé, y aparece el potencial de Besse, pero legítimamente, y es muy importante, por lo menos para este curso introductorio, es decir, bueno, ¿y lo que obtuviste en qué sentido solución? Porque esta F estaba en L2. Todo bien, pero bárbaro, en el espacio de Fourier parece satisfacerse, pero en el espacio original, ¿en qué sentido es? Y ahí empieza todo ese universo de preguntas, de soluciones débiles, soluciones, cómo definirlas, problemas de regularidad, etc. Hay todo un universo ahí que no puede ser puesto debajo de la alfombra diciendo, bueno, esta es la solución y me voy para mi casa. No, porque ahora vengo para acá y digo, ¿en qué sentido? No, porque yo no sé si siquiera se puede tomar la derivada. ¿Preguntas? El análisis que vimos antes, cuando vimos, no sé, la ecuación digo, para las ecuaciones anteriores de calor y la representación como convolución con una solución radial, la fundamental. Eso tiene su base en el análisis de Fourier. ¿Para la ecuación de Laplace estás diciendo con fuente o qué? Claro, la convolución con la fuente, eso podría decirse que salió de... No sé el origen, no. Puede ser. Puede ser, no lo sé. Es como el principio de Huygens, eso es más viejo que el mate, digamos. No sé el origen. En todo caso, lo que acá te da, yo voy a haber puesto cualquier otra cosa, un 2 acá, un 3, un 4. Lo que te da esto es una posibilidad, la transformada de Fourier, de obtener representaciones de la solución fundamental explícitas, porque lo vas a poner explícitamente ahí, te quedan unas integrales ahí que podés analizar, pero ella es la va a ser la solución explícita,
sin necesidad de pasar por una ODE, que es una ODE radial, para una función radial y buscar, intentando hacer análisis ahí y obtener algo. ¿Me explico? ¿Se entiende? A ver, dicho de otra manera, voy a escribirlo así. La solución fundamental satisface menos Laplaciano de phi, esta es la fundamental, más phi igual delta en 0 de x. Entonces puedo buscar una phi radial, ¿ah?, igual R, y lo que me queda es una ODE, me queda una ODE, que es la siguiente. Me queda esa, y lo que tengo que garantizarme es que la solución que busco, cuando la pongo aquí, me da la delta en 0. O sea que si bien esta es una ODE que vale, acá vale 0, pues la delta está concentrada en 0. Si esta vale para todos R positivos, tengo que la solución que encuentre, el espacio de solución de esto de dimensión 2, hay una, que es la solución fundamental, es aquella que cuando la calculo, esta expresión en 0 me da la delta. Esta sería una manera de encontrar la solución fundamental. La otra es usando que la otra manera es usando de que esta phi de x es la antitransformada de 1 sobre 1 más módulo de y cuadrado. Y acá la antitransformada se pone con un signo de Fourier. Así que voy del espacio Fourier al espacio original. Y si se hace esto, trabajando con la definición de transformada de Fourier, se obtiene esta representación: 1 sobre 2 pi a la n sobre 2, la integral entre 0 y más infinito de a la menos t menos la norma de x al cuadrado sobre 4t dividido t a la n sobre 2 dt. Y vos tomás esta expresión, tomás la transformada, la manipulás, y al final del día obtenés esta representación a la solución a esta ecuación, que cuando la pongo acá me da la delta. O sea que esta, como función de x, es la solución que busco. Y lo interesante de la transformada de Fourier es que me da una representación, una manera de encontrar representaciones de la solución fundamental. Eso va a quedar evidente cuando trabajemos la transformada de Fourier en la ecuación de calor. ¿Está? ¿Se entiende el punto? Sí, está bien, gracias. No, lo que decía es que lo que hace Evans es justamente dice, bueno, está, yo pero tengo esto, y bueno, mi solución es la convolución de esta solución fundamental con la fuente y punto y aparte. Bueno, no realmente no. Si la fuente es en C0 soporte compacto, pero bueno, si no, hay todo un mundo de sutilezas que podría, dicho sea de paso, podría no haber funcionado, ¿no? Pero está, funciona. Es por donde va la avenida moderna
de las ecuaciones en días parciales elípticas, justamente observando esas sutilezas y intentando darle sentido. Bueno, espero que algo haya quedado, ¿no? Algo quedará, como dicen. Seguimos el lunes y ya vamos a volver un poquito más con los pies en la tierra, ¿no? Intentando decir lo que pueda decir, sin demasiada especulación. ¿Estamos? Y vamos despacio hacia el mundo de las soluciones débiles. ¿Ok? Bueno, Chao. nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Somos cerca de 24 docentes, hay gente que viene y que va, digo, pero más o menos estamos alrededor de la veintena de docentes. Tenemos varios que somos full time, con dedicación total, una buena cantidad de ellos con una formación de doctorado, y varios deberían haberlo aumentado, pues se recibió otro doctor hace poco, y varios también con posgrados a nivel de maestría. Nosotros somos, o sea, estamos dentro de Facultad de Ingeniería, formamos profesionales que hacen trabajo de ingeniería, pero nos dedicamos también a la investigación, y en ese sentido, dentro del departamento, o en todos los lugares de facultad, lo que se fomenta es la carrera académica. Entonces, la formación de posgrado es esencial en el trabajo de los docentes. Nuestras áreas de investigación se resumen en este conjunto que están aquí, que es el procesamiento de señales en general. Eso puede ser audio, imágenes, video, pueden ser datos que provengan de otras fuentes diferentes. Por ejemplo, le podemos sumar datos genómicos a este tipo de procesamiento de señales, pero el conjunto de herramientas es más o menos el mismo, aplicado a esas características que tiene cada uno de los dominios, ¿no? El audio tiene sus características, las imágenes tienen sus características, los videos tienen sus características, y hay que conocer un poco de esas señales que hay abajo. O los datos genómicos tienen sus características, sus errores, cómo se adquieren para poder entender y procesar sobre ellos. Visión artificial es otra de las, o computer vision, que es como se le llama en inglés, es otra de las áreas donde tenemos también bastante actividad en el grupo. Teoría de la información y el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Teoría de la información, todo lo que tiene que ver con la teoría y el modelado matemático de las comunicaciones, que también se aplican a otro tipo de escenarios. Y lo que le sigue, el reconocimiento de patrones o aprendizaje automático o deep learning, términos que están en la vuelta. Y un poco lo que les voy a contar es cómo esta área de reconocimiento de patrones la aplicamos a diferentes dominios de aplicación, agroproducción, biomedicina, biometría, energía, detección de anomalías, music retrieval, robótica, restauración digital, microscopía. O sea, ahí viene un poco esto de las características de la ciencia de datos, o sea, datos de diferentes fuentes, pero hay que conocer las fuentes, hay que conocer esa interdisciplina para entender cuál es el problema que tiene la otra persona o el otro grupo con el cual estamos interactuando y trabajando desde nuestra expertise, que es el modelado y el acceso a un dominio particular de metodologías. Bueno, mucha enseñanza de posgrado y de grado, amplia red de colaboradores en el exterior y también a nivel nacional, y varios años de experiencia en proyectos interdisciplinarios, tanto en la parte de fundamentos como en la parte de aplicaciones. ¿Sí? O sea, ser una facultad de ingeniería hace que nosotros tengamos que relacionarnos con la industria, y las aplicaciones son un tema clave en el proceso que hacemos, no solamente en estudiar los fundamentos de los métodos que aplicamos. Y quiero contarles muy rápido unas diapositivas para tener una idea de panorama y después ir a alguno de estos ejemplos.
bastante de los proyectos que nosotros hacemos está relacionado con Machine Learning, aprendizaje automático, con el procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros de las imágenes somos capaces de extraer características. ¿Sí? Características, features. Esos features, esas características van a alimentar un cierto modelo de reconocimiento de patrones o reconocimiento de eventos o fenómenos que son interesantes de analizar. Entonces, les voy a contar ejemplos aplicados a animales, les voy a contar ejemplos relacionados con salud humana, les voy a contar ejemplos relacionados con calidad de carne y algunas otras cosas que pueden ir, pero que tienen esa característica que a partir de imágenes uno puede extraer features, características para alimentar un sistema de procesamiento de datos y de aprendizaje automático. Dentro de esta área también, además de usar las imágenes como fuente de información, tenemos un grupo que se dedica al audio y a la música, también a la voz hablada en particular, y les voy a contar un poquito sobre uno de los proyectos que están haciendo en ese grupo, que es esa mezcla de, en lugar de image processing, audio processing con machine learning. Un área reciente que el departamento tiene es lo que reciente en los proyectos, ¿no? Pero que tiene varios años de investigación y de aplicación. Está relacionada con lo que se llama la detección de anomalías, detección de outliers, con un par de aplicaciones bastante particulares que se han ido desarrollando, que una está relacionada con energía, con la detección de pérdidas no técnicas que se llaman de la red eléctrica de UTE, es decir, gente que hace fraude ante los consumos eléctricos. ¿Y cómo esos fraudes son identificados? Normalmente la UTE tiene una división de gente que lo que hace es revisar ese tipo y hacer ese tipo de consumos y hacer inspecciones. Y a partir de esas inspecciones detectar si hay pérdidas no técnicas que se llaman que son fraudes. Hay una colaboración con la gente de la UTE que tiene ya varios años, donde se ha hecho un estudio y un método para hacer el procesamiento y la identificación de casos sospechosos, ¿sí? Ningún método nunca va a decir, ahí hay un fraude, lo que va a decir es un caso sospechoso, un humano luego sí que tiene que verificar, que debería ser analizado por alguna forma. Y también lo mismo para el área de detección de anomalías en tráfico de redes de celular. Estos son datos de comunicaciones, de canales de comunicación de una antena de telefonía y la detección de eventos puntuales. Por ejemplo, que se caiga algún usuario, que haya un pico de uso, que haya detecciones de eventos que salen de lo normal. Y por eso que se llama el tema de detección de anomalía. Otra aplicación que cae adentro de esta área, por ejemplo, es el tema de los fraudes con tarjetas de crédito, ¿sí? Que también es un área enorme. Nosotros tenemos una experiencia, un estudiante de maestría que estuvo trabajando en eso, pero también hay una cantidad de fenómenos que suceden normalmente y que no representan, llamémosle fraude en el caso del consumo de energía eléctrica. Pero algunos sí. Detectar esos pocos es todo un área particular del aprendizaje automático y también hay otras cosas que se están haciendo en el departamento. Hay una gran avance hacia las aplicaciones de lo que hoy en día es Deep Learning o Reinforcement Learning. Les voy a contar de algunas de ellas más adelante, pero bueno, el departamento se está avanzando en la formación de sus docentes y de sus estudiantes. Hay varios estudiantes y docentes que están haciendo doctorados en el área de aprendizaje profundo. Y luego un par de aplicaciones más hacia la biomedicina, digamos. Tal vez le cuente un poquito al final, si no me voy muy largo, de algunas aplicaciones que estamos haciendo con gente de Pasteur o con gente de Facultad de Medicina o de Clemente Estable relacionadas con microscopía y algo de aprendizaje automático, o si no con temas de evolución del análisis de la evolución viral a partir de secuencias genómicas y algunas cosas que hemos logrado hacer. Y una línea también bastante reciente es lo que tiene que ver con la restauración de documentos. Ahí entra el proyecto Luisa, que seguramente lo conozcan, pero si no les puedo contar un poquito, o si no la restauración de video, ¿sí? Videos que
que se quieren recuperar, restauración tanto en la parte de audio como en la parte de imágenes, y ahí hay que mejorar la imagen y también recuperar datos que se perdieron, por ejemplo, en un cassette o en una película, se rayó uno de los cuadros y ahí se pierde información. Bueno, cómo recuperarla, y ahí se usan métodos de procesamiento de señales y de aprendizaje automático. Pero empecemos a ver los proyectos particulares y, como todo en Uruguay, muchas cosas pasan por las vacas, así que voy a empezar a contarles un par de proyectos que están relacionados con el análisis de imágenes de ultrasonido en dos casos, en un caso de vacas lecheras y otros en el caso de vacas productoras mejor, antes de hablar de vacas, hablemos de bovinos, productores de leche o productores de carne, y contarles un poco uno de los proyectos. Y aquí arriba hay un diagrama de bloques que está muy simplificado en ese proceso, en esas tres grandes áreas, ¿no? Donde nosotros tenemos una imagen de entrada que después vamos a ver cómo se genera y qué información hay adentro, un procesamiento, que es lo que hacemos nosotros desde el departamento para extraer características, y estas características alimentan, en este caso, un clasificador. Este clasificador, el de este proyecto particular, fue una support vector machine con un kernel gaussiano, y eso lo que generaba era una predicción sobre si un cierto animal tiene una patología particular, ¿sí? En este caso lo que se hablaba era de una endometritis, es una inflamación del endometrio, que es una de las partes del aparato reproductor de la vaca lechera. ¿Por qué es de interés hacer eso? Bueno, la característica que tenía este proyecto era que se buscaba hacer una predicción cuando todavía no se detectaron eventos clínicos de esa inflamación. Por ejemplo, si uno piensa en un humano, fiebre o una inflamación o el supurado de una herida o ese tipo de cosas. Se intenta hacer la detección subclínica para poder actuar antes y poder, por ejemplo, si hay algún animal que es detectado con esa patología, poder darle los antibióticos correctamente al animal que los precisa. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer, pero que no queremos hacer, es le damos antibióticos a todos los animales para evitar que alguno de los animales pudiera tener esa patología. Por eso no queremos hacerlo, no queremos darle antibióticos a todos los animales de los cuales vamos a estar obteniendo leche para consumo humano. Entonces, el objetivo de este proyecto era, a partir de imágenes de ultrasonido, y aquí una imagen de ultrasonido sacada por un experto veterinario, detectar un cierto tipo de patología. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue sentarnos varias horas y conversar con el veterinario sobre qué es lo que él observaba y cuál era el problema, entender el problema de la otra disciplina, para luego transformarlo en algo que para nosotros son tres curvas, una curva gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y a partir de esas curvas nosotros extraíamos características, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí le pongo tres imágenes de lo que sería un animal que no tiene esa patología. ¿Sí? Estas son imágenes de ultrasonido de tres animales diferentes donde esa patología de endometritis no está presente. Y tres imágenes donde esa patología sí está presente. ¿Ah? Y entonces uno las mira, uno que no es experto las mira y dice, son tan diferentes las seis o no veo cosas particulares entre ellas. Entonces, el basarse en la experiencia del humano e invertir ese tiempo de interdisciplina en encontrar y poder interpretar esa experiencia humana es una etapa clave en muchos de los proyectos, y también entra de lo que es el área de ciencia de datos, porque nosotros trabajamos con datos que pueden venir de diferentes fuentes. Pueden ser datos que vengan de un banco y hay que entender cómo se generan esas transacciones, pueden venir de imágenes de ultrasonido de un animal y hay que entender cómo se generan esas transacciones también. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hicimos fue detectar, por ejemplo, que el experto se fijaba mucho en esta zona central, que es lo que se llama lumen, que es el canal que conecta con el útero del animal, y se fijaba mucho en la forma. Entonces, si esa forma tenía una forma de estrella, ahí no había mayor problema. Pero si tenía una forma que no era muy regular, o que tenía
una intensidad muy fuerte en el centro, eso era un indicador de endometriosis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Una etapa de extracción de características. Nos dimos cuenta que el experto se fijaba mucho en lo que era el ancho de los diferentes tejidos que hay aquí. Entonces hicimos un algoritmo que les muestro ahora cómo corre. Fíjense en esta imagen que está aquí. Aquí están las 3 curvas que les contaba antes, que están dibujadas en azul. Hicimos un algoritmo que lo que hace es evoluciona, ¿sí? Evoluciona a una velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que es una curva que evoluciona de una hacia la otra? ¿Qué es lo que está midiendo esa curva? Bueno, ¿cuánto demora en llegar un punto de una curva a la otra? De alguna forma nos da una medida de ancho. Y esa medida es la que el experto, a ojo, cuantificaba de cierta forma. Nosotros eso lo transformamos en 2 medidas, una medida del ancho del endometrio y una medida del ancho del miometrio, digamos que son nombres técnicos que tienen esto que no hacen al problema, pero que a partir de estas 2 curvas nosotros extraemos características. Características que son, como por ejemplo, la intensidad de los píxeles en las diferentes horas, la textura, la forma de la textura, si es una textura más bien plana, si es una textura rugosa, cuál es el ancho que tienen estas diferentes regiones. Esto nos da un vector de una dimensión relativamente alta. No estábamos hablando de cientos de datos, estábamos en la decena, en los pares de decenas de datos, con un gran desbalance de clases. Y desbalance de clases es detección de anomalía. ¿Por qué? Porque son muy pocos los animales que nosotros detectamos con patología, pero son muchos los que no tienen esa patología, los que son normales. Entonces, hay que encargarse de que el sistema que aprenda se dé cuenta, sepa que hay un desbalance muy grande de esas clases. Y por eso es que aquí el método que nosotros escribimos se llama C. C es bien. Es un método que pesa o que tiene en cuenta el desbalance de ese tipo de cosas. ¿Qué logramos hacer esto? Logramos hacer un sistema que no supera al experto. Nunca va a superar al experto. O sea, bueno, mejor dicho, puede llegar a superar al experto, pero para superar al experto necesitamos muchos datos, ¿sí? Para poder ver muchas cosas diferentes, muchos eventos diferentes, muchos patrones diferentes, y eventualmente poder tener un desempeño mejor que el que sería el humano. En este caso, la base de datos fue creada junto con el proyecto, y quiero mostrar